Soy el Padre Luis Prado, misionero en Estados Unidos. Evangelio para la fiesta de la Transfiguración del Señor, 6 de agosto. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la transfiguración del Señor es el misterio por el cual nosotros debemos tener la certeza más absoluta y total de que Dios sigue teniendo una sabiduría y una fuerza capaz de transformar las culturas, capaz de transformar la historia de los hombres sobre la tierra. Solo con esta certeza vamos a lograr la transformación de este mundo. Y en primer lugar, por supuesto, la transformación de nuestra alma para poder transformar el mundo. En este último año y medio hemos sido testigos de hechos muy contrarios al hombre y a los principios del hombre, al fin último del hombre. Por eso es que más que nunca nuestra época necesita grandes santos, grandes laicos con estas convicciones, que con sus ejemplos arrastren, muevan a los demás a amar a Dios. Y justamente el motivo de la transfiguración es el misterio de la cruz. Sin cruz no hay resurrección, pero mirad, hay resurrección, no temáis a la cruz. Jesús quería darles ánimo a los discípulos que no aceptaban que muriera crucificado. Y esto es lo que nos pasa a nosotros muchísimas veces. Dios nos pide que nos crucifiquemos con Él, que suframos con Él. Y como no lo aceptamos, luego nos muestra un poquito de su gloria en la misa, por ejemplo, en una gracia que le estábamos pidiendo, en un milagro que nos concede, en una confesión. ¿Y qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? Cristo se puso a hablar. Y se puso a hablar del exceso que había de tener lugar en Jerusalén, del exceso de amor y de dolor. Eso es la santidad, dice el Padre Castellani. A nosotros, cada vez que nos visita en nuestra alma, nos habla también de la santidad. Por eso también nos habla del amor y del sufrimiento que debemos tenerle, del amor que le debemos tener y del sufrimiento en el cual nos debemos unir y debemos manifestar nuestro amor a Él. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a aumentar el amor por la cruz. En otras palabras, a entregarnos a Dios por amor cada día.